Existe una frontera invisible en la naturaleza, una línea delgada que separa la belleza escénica del peligro mortal. Los seres humanos, en nuestra arrogancia moderna, a menudo olvidamos que la selva no es un parque temático ni un fondo de pantalla para nuestras redes sociales. La selva es una entidad antigua, biológica y despiadada que no negocia con la fragilidad humana. En abril de 2014, dos jóvenes estudiantes holandesas, llenas de vida, sueños y esa invencibilidad propia de la juventud, cruzaron esa línea en las tierras altas de Panamá. Lo que comenzó como una caminata turística bajo el sol del trópico se transformó, en cuestión de horas, en una pesadilla de aislamiento, oscuridad y desesperación que duraría 11 días eternos. Esta es la historia de Chris Kremers y Lisanne Froon. Es una historia que ha obsesionado a Internet durante una década, no solo porque desaparecieron, sino por lo que dejaron atrás. Una cámara fotográfica y unos teléfonos móviles que, meses después, contarían una historia fragmentada de supervivencia y terror. Fotos tomadas en la más absoluta oscuridad, llamadas de emergencia que nunca conectaron, y unos huesos blanqueados encontrados a orillas de un río con nombres indígenas que suenan a advertencia. ¿Fue un accidente trágico provocado por la naturaleza? ¿O hubo, como muchos sospechan, una mano humana y criminal que las empujó hacia el abismo verde? Bienvenidos a Archivos Fríos. Hoy nos adentramos en la niebla del sendero del pianista. Para entender la magnitud de la pérdida, primero debemos conocer a quienes se perdieron. Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Froon, de 22, eran el reflejo del éxito y la planificación holandesa. Eran amigas, compañeras de trabajo en un restaurante en Amersfoort, Países Bajos, y compartían un sueño común: viajar, aprender español y ayudar a los demás. Chris era la extrovertida, pelo rubio rojizo, ojos vivos, artística, expresiva. Acababa de terminar sus estudios en educación social cultural. Era la impulsiva, la que traía la energía. Lisanne era el contrapunto. Juntas, habían ahorrado durante meses para financiar un viaje de 6 semanas a Panamá. No era solo turismo, era un viaje con propósito. Querían aprender el idioma y trabajar como voluntarias cuidando niños en una guardería local. Habían planeado cada detalle con la precisión europea. Billetes, seguros, alojamiento, escuelas, todo estaba en orden. Llegaron a Panamá el 15 de marzo de 2014. Las primeras 2 semanas fueron idílicas. Recorrieron Bocas del Toro, disfrutaron de las playas del Caribe, publicaron fotos en Facebook tomando cócteles, abrazadas, sonrientes bajo el sol. Eran la imagen de la felicidad, el paraíso en la tierra, escribieron. El 29 de marzo llegaron a su destino final, Boquete, en la provincia de Chiriquí. Boquete es un lugar particular, es un valle verde, fresco, rodeado de montañas volcánicas y plantaciones de café. Se le conoce como la tierra de la eterna primavera y es un imán para jubilados estadounidenses y europeos que buscan una vida tranquila. Pero Boquete también tiene una cara salvaje. Está rodeado por la selva del Talamanca, una de las zonas más biodiversas y densas de Centroamérica. Un terreno de barrancos profundos, ríos caudalosos y cambios climáticos repentinos donde la niebla, la famosa bajareque, puede cegarte en minutos. Las chicas se alojaron con una familia local, la familia de Miriam Guerra, una práctica habitual para sumergirse en la cultura. Tenían programado comenzar su voluntariado y sus clases de español en la escuela Spanish Vite River. Sin embargo, al llegar el lunes 3 el 1 de marzo a la escuela, se encontraron con un contratiempo burocrático. Por un error de organización, les dijeron que no podían empezar el trabajo voluntario hasta la semana siguiente. De repente, tenían la semana libre. Para 2 chicas activas, quedarse quietas no era una opción. Decidieron explorar. Consultaron guías turísticas, mapas y recomendaciones locales. Había un sendero muy famoso en la zona, El Pianista. Se llama así porque la topografía de la montaña, vista desde lejos, recuerda a las teclas de un piano escalonado. Las guías lo describían como una caminata de nivel moderado, de unas 3 o 4 horas ida y vuelta. Un sendero que sube hasta un mirador en la cima de la división continental, desde donde se pueden ver los 2 océanos en un día claro. Parecía el plan perfecto para el día siguiente, martes el 1 de abril. La mañana del 1 de abril amaneció soleada y despejada. El clima era engañosamente perfecto. Chris y Lisanne se vistieron con ropa ligera, propia de un día de verano.
Chris llevaba una camiseta de tirantes a rayas rojas y blancas y unos shorts de mezclilla. Lisanne llevaba una camiseta azul y shorts. Ambas llevaban botas de montaña, un detalle que demuestra que no eran totalmente inexpertas, pero no llevaban equipo para pernoctar. Llevaban una sola mochila, compartida, la mochila de Lisanne. Dentro, metieron lo básico para una caminata corta: una botella de agua reutilizable, sus teléfonos móviles, un iPhone 4 y un Samsung Galaxy S3, la cámara digital Canon de Lisanne, sus pasaportes, algo de dinero en efectivo y poco más. No llevaban linternas, no llevaban comida extra, no llevaban ropa de abrigo ni impermeables. Asumieron que estarían de vuelta para la merienda. Salieron de la casa de la familia anfitriona relajadas. Se las vio desayunando tarde. Pasearon al perro de la familia anfitriona un rato, pero lo dejaron en casa. Este es un punto de confusión en la historia. Algunos dicen que llevaron un perro llamado Blue, pero la investigación más seria sugiere que el perro no fue con ellas o regresó solo muy pronto. Tomaron un taxi hacia el inicio del sendero. El taxista, Leonardo González, recordaría después haberlas dejado en el restaurante El Pianista, al pie de la montaña, alrededor de la 1:30 o 2:00 de la tarde. Les preguntó si querían que las esperara o si sabían el camino. Ellas, confiadas, sonrieron y dijeron que estaban bien. Comenzaron a caminar hacia la espesura. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la selva parecía acogedora. No sabían que estaban dando los primeros pasos hacia su propia tumba. No sabían que el sendero El Pianista tiene una regla de oro que los locales conocen pero los turistas ignoran. Cuando llegas a la cima, al mirador, debes dar la vuelta y regresar por donde viniste. Si cruzas el mirador y sigues bajando hacia el otro lado, hacia la vertiente caribeña, el sendero desaparece. Entras en territorio indígena, en un laberinto de ríos y vegetación del que es casi imposible salir sin guía. Chris y Lisanne, impulsadas por la curiosidad o la confianza, cruzaron esa línea. La decisión de cruzar la cima del Pianista fue el punto de no retorno. Lo que estas dos chicas vivieron en los días siguientes es una historia de resistencia humana que merece ser contada con respeto y detalle. Si quieres acompañarnos en esta investigación profunda, suscríbete a Archivos Fríos y activa la campana. No dejes que su historia se pierda en la selva del algoritmo. Gracias a la cámara Canon que llevaban en la mochila, los investigadores pudieron reconstruir con una precisión dolorosa las primeras horas de la caminata. La tarjeta de memoria de esa cámara es el testigo ocular más importante del caso. Las fotos, numeradas secuencialmente, muestran el ascenso. Vemos a Chris caminando delante, sonriendo, apartando ramas. El camino está marcado, es un surco profundo en la tierra rodeado de raíces altas, como un túnel vegetal. La luz es brillante, se ve el cielo azul entre las copas de los árboles. El estado de ánimo es de euforia turística. Se toman selfies, hacen muecas divertidas, están disfrutando de la aventura. No hay señales de miedo, no hay nadie acechándolas en el fondo de las imágenes. Solo selva y sol. Llegan a la cima, al mirador, alrededor de la 1 o 2:00 de la tarde. Los tiempos varían según el análisis de los metadatos y la hora real. Desde allí, la vista es espectacular. Se toman la foto de la victoria. Lisanne posa con el valle a sus espaldas. Chris sonríe. Este era el punto final, el punto de retorno. Cualquier guía local les habría dicho: aquí se acaba el paseo, volvamos. Pero no había guía, y el sendero, engañosamente, parecía continuar hacia el otro lado, bajando suavemente hacia una selva aún más virgen y atractiva. En la psicología del senderista inexperto, existe la tentación de ver que hay un poco más allá. Vamos hasta esa cascada, vamos hasta aquel claro. Las fotos muestran que cruzaron la divisoria continental. Empezaron a bajar hacia la vertiente del Caribe. La vegetación cambia allí. Se vuelve más densa, más húmeda. El terreno es más resbaladizo. Las últimas fotos normales las muestran cruzando una quebrada, un pequeño arroyo. Son cerca de las 4 de la tarde. Siguen sonriendo, pero la luz empieza a cambiar. El sol en la selva no se pone poco a poco. Se apaga. Las sombras se alargan rápidamente. Y entonces, las fotos se detienen. La cámara se apaga, y la realidad digital se traslada a los teléfonos móviles. Aquí comienza la cronología del pánico.
Sabemos exactamente cuándo se dieron cuenta de que estaban en problemas gracias a los registros logs de sus teléfonos. A las 4:39 de la tarde del 1 de abril, pocas horas después de la foto en la cima, el iPhone de Chris intenta hacer una llamada. Marca el 112, el número de emergencias internacional. La llamada no conecta, no hay señal. Poco después, a las 4:51 de la tarde, el Samsung de Lisanne intenta lo mismo. Marca el 112, sin señal. Imaginad ese momento. La risa se apaga. El sol está cayendo. Están en un camino que creían que era un sendero, pero que probablemente se ha convertido en un rastro de animales o se ha cerrado por la vegetación. Han intentado volver, pero se han desorientado. Cada paso que dan para intentar encontrar el camino las aleja más de la ruta real. El bosque, que horas antes era hermoso, ahora es una jaula de árboles gigantes que bloquean el cielo y la señal de celular. La temperatura en las tierras altas de Boquete baja drásticamente por la noche. De los 30 grados del día, puede bajar a 10 o menos, con una humedad del 90%, y ellas van en shorts y camisetas de tirantes. Cae la noche del 1 de abril. Es la primera noche. Están solas, sin luz, sin fuego, escuchando los sonidos de la selva. Insectos, monos aulladores, el viento, el crujir de las ramas. El miedo debe ser paralizante. Intentan conservar batería. Apagan los teléfonos o los dejan en espera. Saben que mañana, con la luz del día, podrán encontrar el camino. Solo nos hemos desviado un poco. Deben pensar para mantener la calma. Mañana salimos. No sabían que esa noche sería la primera de muchas. Mientras tanto, en Boquete, la alarma no sonó inmediatamente. La familia anfitriona notó que no regresaron para la cena, pero pensaron que, siendo jóvenes europeas, se habrían quedado en el pueblo cenando o tomando algo, quizás con otros turistas. No fue hasta la mañana del 2 de abril que la preocupación se volvió real. El guía turístico, Feliciano González, tenía una cita con ellas esa mañana para un tour privado. Feliciano fue a la casa. Las chicas no estaban. Preguntó a la familia anfitriona. ¿No durmieron aquí? No, no han vuelto. Feliciano, un hombre de la selva que conoce los peligros de la zona, supo instintivamente que algo grave pasaba. Fue a la escuela de español. No estaban. Fue a la policía. 2 chicas holandesas han desaparecido. La maquinaria de búsqueda tardó en arrancar. Al principio, la policía pensó lo habitual, están de fiesta. Se fueron a la playa. Pero para la tarde del 2 de abril, cuando cumplieron 24 horas desaparecidas, el SINAPROC Protección Civil de Panamá activó la alerta. Empezaron a buscar, pero buscaron en el lugar equivocado. Buscaron en el pueblo, buscaron en las carreteras, buscaron en los senderos turísticos principales. Nadie sabía que ellas habían cruzado la montaña. Nadie sabía que estaban en la zona prohibida. Y mientras los helicópteros sobrevolaban Boquete buscando camisetas de colores, Chris y Lisanne estaban a kilómetros de allí, atrapadas en el fondo de un barranco o en la orilla de un río, mirando sus teléfonos sin señal, viendo cómo la batería bajaba barra a barra y dándose cuenta de que el mundo seguía girando sin ellas. El segundo día, el 2 de abril, los registros telefónicos muestran una actividad frenética. A las 6:58 am, apenas sale el sol, intentan llamar al 112. A las 8:14 am, intentan llamar al 911 Emergencias de Panamá, EU. A las 10:53 am, otra llamada. Ninguna conecta. Aparece un patrón, encienden el teléfono, buscan señal, ven que no hay, lo apagan para ahorrar batería. Es un comportamiento racional, inteligente. Están luchando por sobrevivir. Están gestionando sus recursos. No están en pánico descontrolado. Están tratando de resolver el problema. Pero la selva es un enemigo que no se vence con lógica. La lluvia empieza a caer. En abril, en Panamá, llueve fuerte. El agua moja la ropa, enfría el cuerpo, convierte el suelo en barro. El hambre y la sed, aunque tenían una botella, el agua de río puede tener parásitos, empiezan a debilitarlas. Y luego está el perro, Lu. La leyenda local dice que el perro de la familia anfitriona regresó solo a casa esa noche del 1 de abril. Si esto es cierto, el perro las abandonó o ellas lo enviaron de vuelta. El regreso del perro solo fue el primer presagio. La búsqueda oficial se intensificó en los días siguientes. Llegaron equipos de Holanda con perros rastreadores especializados. Llegaron los padres de las chicas. Se ofrecieron recompensas. La selva se llenó de gente gritando sus nombres.
Chris, Lisanne. Pero la selva del Talamanca es densa y acústicamente compleja. El sonido se amortigua. Puedes estar a 100 metros de alguien y no verlo ni oírlo. Ellas estaban ahí, vivas, esperando. Y la tragedia es que, probablemente, escucharon los helicópteros. Quizás vieron luces lejanas, pero estaban atrapadas en una geografía que se convirtió en su prisión. El tiempo en la selva no se mide en horas, se mide en erosión. Durante 2 meses y medio, el caso de Chris y Lisanne se enfrió. Los equipos de búsqueda holandeses regresaron a Europa con las manos vacías. Los padres, devastados, volvieron a casa para vivir el duelo sin cuerpo. La selva del Talamanca parecía haber ganado la partida, tragándose el secreto para siempre. La teoría oficial empezaba a inclinarse hacia un crimen sin resolver o una desaparición en la inmensidad verde. Pero la selva, a veces, devuelve lo que toma, aunque sea por partes. A mediados de junio de 2014, la temporada de lluvias estaba en su apogeo. El río Culebra, un curso de agua traicionero y serpenteante que corre lejos, muy lejos del sendero turístico del pianista, creció. Una mujer indígena de la etnia NGB caminaba por la orilla del río cerca de su aldea, en una zona remota conocida como Alto Romero. Estaba a unas 8 horas a pie desde donde las chicas fueron vistas por última vez. Entre las rocas y la madera arrastrada por la corriente, la mujer vio algo artificial, un color que no pertenecía a la naturaleza. Era una mochila azul, marca Wildlands. Estaba enganchada en una rama o atrapada entre piedras. La mujer la recogió, pesaba. Cuando la abrió, lo que encontró dentro cambiaría el curso de la investigación criminal y forense. La mochila no estaba rota. Estaba sucia, sí, pero intacta, y su contenido estaba seco. Dentro estaban las 2 gafas de sol de las chicas. Estaba la botella de agua. Estaba el dinero en efectivo, $83 americanos. Estaba el pasaporte de Lisanne Frohn. Y lo más importante, estaban la cámara fotográfica Canon y los 2 teléfonos móviles. Todo envuelto cuidadosamente. La mujer indígena, consciente de las noticias, supo inmediatamente qué era. Viajó distancias enormes para entregar la mochila a las autoridades. El hallazgo de la mochila fue un terremoto. Primero, descartó casi por completo la teoría del robo o el asalto común. Ningún ladrón en su sano juicio mata a 2 turistas y tira la mochila con $83 y 2 smartphones de alta gama para la época al río. Si alguien las atacó, no fue por dinero. Segundo, la ubicación. Alto Romero está lejísimos. Para llegar allí desde el mirador, las chicas tuvieron que caminar durante días, o ser arrastradas por la corriente del río si cayeron al agua mucho más arriba, o alguien llevó la mochila allí. Tercero, y lo más inquietante, los sujetadores. Dentro de la mochila, también encontraron los 2 sostenes brasieres de Chris y Lisanne. Estaban doblados. ¿Por qué 2 mujeres perdidas en la selva se quitarían la ropa interior y la guardarían en la mochila? Los expertos en supervivencia sugieren razones lógicas, quizás para usarlos como filtro de agua, quizás porque les molestaban tras días de sudor e infecciones en la piel, quizás para usarlos como señalización y luego los guardaron al moverse. Los expertos en crimen sugieren algo más oscuro, que alguien las obligó a desvestirse, o que se preparaban para nadar, o que es una señal de comportamiento irracional provocado por la hipotermia o el delirio. La mochila era la caja negra del desastre. La policía panameña, junto con forenses holandeses, se lanzó sobre los dispositivos electrónicos. La electrónica es frágil. Si la mochila hubiera estado sumergida mucho tiempo, los datos se habrían perdido, pero los teléfonos y la cámara funcionaban. Habían estado protegidos. Esto indicaba que las chicas, o al menos una de ellas, cuidó de esa mochila con su vida. La mantuvieron fuera del agua, la protegieron de la lluvia. Al conectar los cables y descargar la información, los investigadores se encontraron con una línea de tiempo del horror. No había videos de despedida, no había notas de voz diciendo mamá, te quiero. Lo que había era un registro digital de la supervivencia, minuto a minuto, que nos permite reconstruir sus últimos días de lucidez. El análisis forense de los teléfonos móviles es la lectura más triste de este caso. Nos muestra cómo la esperanza se va apagando, barra de batería a barra de batería. Volvamos al 2 de abril. Segundo día, los registros muestran que a las 6:58 de la mañana intentaron llamar al 112. Luego a las 10:53, los teléfonos se encienden, buscan red, no encuentran, y se apagan. Día 3.
3 de abril. Las llamadas continúan, pero son más breves. Aparece un patrón de disciplina. Solo encienden los teléfonos a horas específicas, probablemente para chequear si han caminado hacia una zona con cobertura. No gastan batería jugando, ni viendo fotos. Solo buscan señal. Están luchando. El 4 de abril, cuarto día de desaparición, ocurre un cambio drástico. Un cambio que sugiere que la situación física de las chicas se ha deteriorado gravemente. La batería del iPhone de Chris empieza a fallar o se agota. El teléfono de Lisanne Samsung se convierte en la única línea de vida. Pero a partir de este día, los registros muestran algo extraño sobre el iPhone de Chris. Se enciende, pero no se introduce el código PIN correcto, o no se introduce código alguno. Alguien enciende el teléfono, mira la pantalla, ve que no hay señal y lo apaga. ¿Por qué no poner el PIN? Hay dos teorías. La primera, Chris estaba demasiado débil, herida o delirante para recordar su código o para teclearlo. La segunda, y más triste, Chris ya había fallecido o estaba inconsciente, y era Lisanne quien intentaba usar el teléfono de su amiga para buscar señal, pero no sabía el PIN. Día 5 de abril. La batería del Samsung de Lisanne también está crítica. Los intentos de llamada cesan. Ya no marcan el 112. Ahora, el uso del teléfono cambia. Solo lo encienden para mirar la hora, o para ver si hay barras de señal en la pantalla de inicio. Es una verificación de segundos. Encender, mirar, apagar. Es la rutina de la desesperación. Están conservando el último aliento de energía eléctrica por sí. Por un milagro, ven una antena o un helicóptero. Antes de llegar a la parte más aterradora de la evidencia digital, la noche en que la cámara fotográfica se disparó 90 veces en la oscuridad total, quiero pedirte que te suscribas al canal. Analizar estos datos requiere un esfuerzo por honrar la verdad de las víctimas más allá del morbo. Si valoras este trabajo documental, dale like y activa la campana. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando. Del 7 al 10 de abril. Ha pasado una semana. Imaginad una semana en la selva, sin comida, bebiendo agua de río, expuestas a insectos, lluvia, frío nocturno y calor diurno. La resistencia humana tiene un límite. El 1 de abril, el teléfono de Lisanne se enciende por última vez a las 10:05 de la mañana. Permanece encendido durante 1 hora y 5 minutos. ¿Por qué? ¿Estaba Lisanne esperando una señal? ¿Estaba intentando escribir algo que nunca guardó? ¿O simplemente se quedó sin fuerzas para apagarlo y dejó que la batería muriera definitivamente? A las 11:56 del 1 de abril, el teléfono se apaga para siempre. El silencio digital es total. Pero la historia no terminó con la muerte de los teléfonos, porque en la mochila también estaba la cámara Canon. Y si los teléfonos nos contaron la historia de día, la cámara nos contó la historia de la noche. Existe un vacío de fotos entre el 1 de abril, la cima, y el 8 de abril. Una semana sin fotos. Pero en la madrugada del 8 de abril, entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana, en lo profundo de la selva y en la oscuridad más absoluta, alguien encendió la cámara y empezó a disparar el flash. Una vez. Otra vez. 90 veces. Una foto cada pocos segundos o minutos. ¿Qué estaba fotografiando? La mayoría de las imágenes son negras, o muestran lluvia, o ramas desordenadas, pero algunas muestran cosas que han alimentado las pesadillas de Internet durante años. Vemos una roca grande con un palo y una bolsa de plástico roja enganchada, como una bandera improvisada. Vemos un trozo de papel higiénico sobre una piedra, y vemos una foto. La foto número 580, que muestra la parte posterior de la cabeza de Chris Kremers, su pelo rubio rojizo, limpio y brillante, pero en una posición extraña, y lo que parece ser sangre en su sien. ¿Por qué tomaron esas fotos? ¿Estaban usando el flash para iluminar el camino? ¿Estaban usando el flash para hacer señales a un helicóptero de búsqueda que oían volar de noche? ¿O estaban usando el flash para espantar a algo, algún animal o depredador, que las acechaba en la oscuridad? Las fotos de la noche son el testimonio visual del final. Son el grito de auxilio de dos mujeres que sabían que estaban perdiendo la batalla. Y esas fotos nos llevan directamente al lugar donde, meses después, la selva decidió devolver lo que quedaba de ellas. La madrugada del 8 de abril de 2014, una semana después de desaparecer, la cámara Canon de Lisanne Froon cobró vida en medio de la negrura de la selva. No fue para tomar una foto panorámica, fue para documentar el horror. Durante un lapso de 3 horas, entre la 1:00
00 y las 4:00 de la madrugada, se tomaron 90 fotografías. La mayoría son imágenes oscuras, casi negras, o sobreexpuestas por el flash rebotando en la lluvia. Pero al ajustar el brillo y el contraste, los investigadores digitales encontraron patrones que narran una historia de ingenio y desesperación. Las fotos no parecen ser aleatorias. Parecen un intento sistemático de documentar su ubicación o de hacer señales. Vemos ramas con bolsas de plástico rojas atadas a ellas. Plásticos que probablemente eran envoltorios de la comida o basura que encontraron, utilizados para crear marcadores visuales en la vegetación. Vemos papel higiénico colocado estratégicamente sobre rocas. Vemos un espejo o la parte reflectante de un objeto colocado sobre una piedra para reflejar la luz del flash hacia el cielo. Estas no son acciones de personas que han perdido la razón. Son acciones de personas que están siguiendo un protocolo de supervivencia. Están marcando su posición. Están intentando hacerse visibles para los equipos de búsqueda que, trágicamente, no estaban buscando allí esa noche. Pero hay una foto, la imagen número 580, que ha generado más pesadillas que ninguna otra. Es un primer plano de la parte posterior de la cabeza de Chris Kremers. Vemos su cabello rubio rojizo, sorprendentemente limpio y seco a pesar de la lluvia. Pero en la zona de la sien derecha, hay algo que parece sangre. ¿Estaba herida Chris? ¿Estaba inconsciente? ¿Tomó Lisanne esa foto para documentar la herida de su amiga? ¿O fue un disparo accidental mientras intentaba ver si Chris respiraba en la oscuridad? La ubicación de estas fotos ha sido geolocalizada por expertos años después. Coincide con la zona de un río, un terreno rocoso y resbaladizo, posiblemente cerca de los famosos puentes de mono, cables de acero peligrosos que cruzan los ríos crecidos. Después de esa noche de actividad frenética, la cámara se apagó, y el silencio volvió a caer sobre la selva durante meses, hasta que la tierra empezó a hablar. Semanas después del hallazgo de la mochila, a finales de junio y principios de agosto, los indígenas locales y las autoridades realizaron nuevos hallazgos a lo largo de las orillas del río Culebra, kilómetros río abajo desde donde se cree que se tomaron las fotos nocturnas. Primero encontraron una bota de montaña marca Wildebeest. Estaba atrapada entre las rocas y la vegetación de la orilla. Cuando los forenses examinaron la bota, se encontraron con una realidad macabra. Dentro de la bota había un calcetín, y dentro del calcetín había un pie humano. El pie había sido seccionado de manera limpia a la altura del tobillo. No había marcas de mordiscos de animales grandes, ni marcas de sierra. Era una desarticulación natural provocada por la descomposición en un ambiente húmedo, protegida por el calzado. Las pruebas de ADN confirmaron que el pie pertenecía a Lisanne Froon. Poco después, encontraron otro hueso, un hueso pélvico ilión. El ADN confirmó que pertenecía a Chris Kremers. A lo largo de las semanas, se recuperaron más fragmentos, una costilla, un trozo de fémur. En total, apenas se recuperó el 10% o 15% de los esqueletos de ambas chicas. Pero el estado de los huesos desconcertó a los forenses y alimentó la teoría del crimen. El hueso pélvico de Chris estaba completamente blanqueado, blanco, limpio, sin rastro de carne, sangre o tejido conectivo. Parecía un hueso de museo. En cambio, los restos de Lisanne, el pie en la bota, tenían tejido en descomposición, lo que es normal después de 2 meses. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cómo puede un hueso quedar tan limpio en tan poco tiempo en la naturaleza? Los expertos oficiales dijeron que fue la acción del río, el sol y los animales carroñeros. Pero los expertos independientes y los teóricos de la conspiración señalaron algo más siniestro: la cal. La cal viva se usa para acelerar la descomposición de cadáveres y ocultar el olor. El blanqueamiento extremo del hueso de Chris sugería, para algunos, una intervención química. Sugería que alguien había intentado deshacerse de los cuerpos y, al no lograrlo del todo, tiró los restos al río para simular un accidente. El caso de Chris y Lisanne se cerró oficialmente en Panamá como un accidente trágico. La versión de la fiscalía es la siguiente: las chicas se perdieron tras cruzar el mirador. Intentaron encontrar el camino de vuelta, pero se adentraron más en la cuenca del río. Sobrevivieron durante una semana. Posiblemente, una de ellas, Chris, sufrió un accidente, una caída que la dejó herida en la foto de la cabeza. Lisanne la cuidó hasta el final. Intentaron cruzar un río crecido, quizás usando un puente de cables, y cayeron,
o fueron arrastradas por una riada repentina mientras dormían en la orilla. Los cuerpos fueron arrastrados por el río Culebra, golpeados contra las rocas, lo que explicaría la fragmentación, y dispersados por la corriente y los animales. Es una teoría lógica. La selva es mortal. La hipotermia, el hambre y las caídas matan. Pero hay un detalle final que impide que este caso descanse en paz. Un detalle digital. La foto número 509. En la tarjeta de memoria de la cámara, la numeración de las fotos salta de la 508, la última foto de día en la quebrada, a la 510, la primera foto de la noche oscura. Falta la foto 509. No está. Si la foto hubiera sido borrada desde la cámara, la numeración habría cambiado o quedaría un rastro digital. Los expertos informáticos que analizaron la tarjeta concluyeron que la foto 509 fue eliminada usando una computadora. Alguien conectó la tarjeta a un PC y borró ese archivo específico. ¿Por qué? ¿Qué mostraba la foto 509? Si fue un accidente, ¿por qué borrar una foto? La teoría del crimen sugiere que en esa foto aparecía algo, o alguien, que no debía verse. Quizás los rostros de las personas que se encontraron con ellas en el camino. Quizás la prueba de que no estaban solas. Si aceptamos que la foto fue borrada en una computadora, tenemos que aceptar que la mochila no llegó al río sola. Alguien la tuvo, alguien manipuló la evidencia, alguien tiró la mochila al río meses después para que la encontraran y cerrar el caso. Las familias de Chris y Lisanne aceptaron finalmente la versión del accidente, quizás porque la alternativa secuestro, violación y asesinato era demasiado dolorosa para vivir con ella, o porque se dieron cuenta de que nunca obtendrían más respuestas de las autoridades panameñas. Pero para la comunidad de Internet, y para muchos investigadores privados, el caso sigue siendo un homicidio encubierto. Se habla de pandillas locales, de hijos de personas influyentes, de una red de silencio en Boquete que protege al turismo a costa de la verdad. Hoy, el sendero del pianista sigue allí. Se han puesto carteles de advertencia. Se recomienda no subir sin guía, pero la niebla sigue bajando igual que aquel 1 de abril. La historia de Chris y Lisanne es un recordatorio brutal de nuestra fragilidad. Dos chicas inteligentes, preparadas y felices, borradas del mapa en cuestión de horas. Sus huesos descansan en paz, pero sus últimos días, documentados en esa agonía digital de baterías muertas y fotos negras, siguen gritando una verdad que la selva se niega a soltar. En archivos fríos, la duda persiste. ¿Fue la naturaleza la asesina? ¿O la naturaleza fue solo el arma que utilizó un depredador humano para ocultar su crimen? La foto 509 es el eslabón perdido, y hasta que no sepamos qué había en esa imagen, el misterio de Panamá seguirá siendo una herida abierta en la memoria de todos los viajeros. Soy Magnus, y esto ha sido Perdidas en la Selva. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad. Si valoras el respeto y la profundidad con la que tratamos estos casos, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima investigación. Y recuerda, si la naturaleza te dice que te detengas, escúchala.